Bueno, vamos a hablar porque, claro, hoy se cumplen 10 años de lo que fue ese incendio que destruyó completamente la planta de aceitera Martínez en San Jerónimo Sud, pegadito allí a Bunge, y esta familia Martínez que tan a pulmón había levantado esta empresa, esta envasadora, Exactamente. y que trabajaba para grandes marcas también. Totalmente, envasando. Mariano. Con una inversión que se había hecho en el último tiempo de 3 máquinas para Claro. poder fabricar los propios envases, para poder envasar girasol, aceite de maíz, y bueno, con una cañería que venía directamente desde la empresa Desde Bunge, Bunge. pasaba hacia la aceitera y ahí comenzaba el llenado. Fíjate que se ve bien, ¿eh? Ese es Bunge, lo que vemos ahí a la Claro. derecha, pasa el caño y de ahí pasaba el aceite justamente para poder ir fraccionando. Bueno, Ahora, de terror fue ese claro, día, ¿eh? esta imagen aérea es realmente imponente. Te Esto grafica bien. ocurrió sobre el mediodía, si no me equivoco, 1 de la tarde. 1 de la tarde, exactamente, Mariano. Minutos después de las 13 ahí Yo comenzamos estaba, a sentir las sirenas. Yo estaba en ese mediodía trabajando en Caracarañá y era impresionante la columna de humo, como se veía clarito. Pero mirá, mete miedo realmente, porque uno no entendía qué estaba sucediendo. Y a esto le sumamos las explosiones Claro. que habían comenzado de esos tambores, ¿no? Tambores de 200 o 400 litros que comenzaban a reventar y pasaban la ruta. Yo recuerdo ahí en ese momento y después, bueno, todo el despliegue de bomberos, una aceitera Martínez que cobijaba casi a 130 empleados, Mariano, en ese sábado, porque era un día sábado, después del mediodía, había un turno de 15 operarios que estaban trabajando, a Dios gracias, no les pasó absolutamente nada a nadie, pudieron salir. Yo siempre recuerdo lo que decía Paula Martínez, que vino justamente a la tarde a ver todo esto que estaba sucediendo, y ella decía, a Dios gracias, damos de que no hay ninguna persona, operario, claro. golpeado o quemado, dañado por estas imágenes. Se manejaron hipótesis. A mí me quedaba una que hablaba justamente un operario de allí, que decía que las medidas están dadas terriblemente por el tema de colilla de cigarrillos, de algún chispazo que pueda suceder dentro de algún sector donde no había todavía energía eléctrica, en ese sector donde Claro, empieza... porque habían agrandado todo. Habían agrandado todo y faltaba todavía energía en ese sector. Y a mí me quedó algo que hablaban de un basural, que se van poniendo desechos y que muchas veces se pueden generar gases y de ahí se puede producir ser, algún tipo de chispazo que haya ingresado a la planta donde estaban los depósitos de cartón y botellas, y ahí comenzó esto que después obviamente fue el infierno, ¿no? Porque se destruyó todo. Yo vuelvo a repetir esto, estas imágenes aéreas detallan la magnitud de cómo quedó la empresa. Lo único que se salvó fue la parte administrativa, que está separado de esto. Exacto. Apenas unos metros. Pero Mariano, quedó y el bien. trabajo que hizo Bomberos para que eso no pase acá a Bunge, ¿no? Realmente fue un trabajo de estrategia para contener ese avance de la llama, porque imagínate, si pasaba a Bunge, donde están ya la producción neta, donde está todo lo crudo, hubiera sido también muchísimo peor, sí, totalmente. Muchísimo peor, ¿no? Gran labor de bomberos voluntarios de toda la región que estuvieron trabajando ese sábado a mediodía. Más de 30 cuarteles, Mariano. Yo recordaba que daban en cifra más de 30 cuarteles sumándose para este control, que bueno, nosotros decíamos históricamente San Jerónimo no ha tenido un siniestro de estas características, ¿no? Dado de un incendio así, de esta magnitud, que después, bueno, llevó a replantear también más medidas de seguridad a lo que hoy ya es aceitera Bunge. Claro, porque recordemos algo, la familia Martínez volvió a poner en pie la fábrica. Lo que vos decías en el relato, Mario, en el inicio, estas máquinas italianas, si no me equivoco, que habían adquirido, todavía no habían sido instaladas porque no habían llegado. Es decir, se volvió a poner en pie. En ese entonces estuvo el gobernador Lifchi, también recorriendo el lugar. Y que tuvo que ver justamente con volver a poner la fábrica nuevamente en funciones con toda esta maquinaria que ya había sido adquirida con anterioridad. Luego,
al poquito tiempo terminan vendiéndole esta envasadora a la propia empresa Bunge Argentina. Vos sabés que hoy de la mañana estábamos filmando ahí, mirábamos lo nuevo, ¿no? Que es Bunge, y uno ve estas imágenes y ve lo que hay ahora, y jamás puede llegar a pensar que hubo un incendio de esta magnitud en este mismo lugar, donde la tierra había quedado totalmente quemada, donde había reventado todo lo que era el hormigón que hacía la base de esta empresa, donde estaban esos galpones que eran magníficos, la nave que habían montado, y que bueno, todo quedó reducido a nada con las llamas, ¿no? Con temperaturas obviamente que son elevadísimas, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo con todos estos productos que bueno, altamente inflamables y que... Creo que justamente eso es altamente inflamable. Claro, inflamable. Sí, Mirá acá no, cómo se busca, viste, con el viento, fíjate, cómo buscaba de irse venirse para hacia el los lado tanques de oeste, es decir, para el lado de Bunge. San Jerónimo, a la empresa Bunge. Así que simplemente volvemos con esto, no hubo daños personales, pero sí el susto, y vuelvo a esto, Mariano, a destacar la labor obviamente por parte de bomberos y personal también que está capacitado ahí para hacerle frente, ¿no? Muchas veces. Tal cual. Fue un trabajo muy, muy loable. 10 años hoy.